Si entendemos la antropología como la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, la civilización griega ofrece un amplio campo de estudio, ya que nos ha dejado como herencia histórica tanto los principios de nuestros pensamientos ideológicos como las bases de nuestra política actual, la vitalidad y el contenido de nuestros museos y muchas de las nomenclaturas ortográficas contemporáneas. La cultura griega ha evolucionado durante toda su historia, con sus inicios en las civilizaciones minoica y miceica, continuando con la notable Grecia clásica, el surgir de la época helenística y por medio de la influencia del Imperio Romano y su sucesor, el Imperio Bizantino, en la Grecia oriental. El Imperio Otomano también tuvo una influencia considerable en la cultura griega, pero es en la Guerra de la Independencia griega la que revitaliza Grecia y propicia el nacimiento de una identidad individual dentro de su polifacética cultura a lo largo del tiempo. El arte y la arquitectura de la antigua Grecia tuvieron una gran influencia en el arte occidental hasta la actualidad, ya que se imparte el legado cultural. Hablando de la arquitectura, podemos ver que se continúa con las órdenes arquitectónicas desarrolladas en la época arcaica, el dórico y el jónico. La escultura griega clásica se conoce sobre todo por copias de época romana, teniendo como representantes principales a Fidias y Polícleto. La pintura griega clásica, como en el periodo arcaico, se sigue usando para la decoración de piezas de cerámica, en ornamentos escultóricos de la arquitectura griega, templos, tumbas, palacios, etc., en la policromía de estatuas y en relieves, en estelas funerarias y tablillas independientes. Hay que remarcar que los conocimientos griegos han tenido una profunda influencia en Occidente y en la civilización de Oriente Medio. Las obras de Sócrates, Platón, Aristóteles y otros filósofos griegos han influenciado profundamente en el pensamiento de la cultura clásica, el Islam clásico y el Renacimiento. En resumen, los griegos nos han dado una base en la cual podemos desarrollar de una forma eficiente y correcta nuestra vida. Muchos historiadores, antropólogos, cronistas afirman que sin ellos nuestras culturas y ciudades hubieran crecido de una forma totalmente paralela a la actual. Pero la civilización griega está integrada por diversos pensamientos. El vídeo presentado a continuación muestra dos de las más importantes ciudades o polis de la antigua Grecia, con sus diferencias y similitudes. Una cultura ateniense, considerada la primera democracia, y una cultura espartana, conocida por todos como la máxima expresión de la austeridad, sobriedad y severidad. Ambas crearon el acervo cultural de civilizaciones posteriores. Entre el año 431 y el 404 a.C., tuvieron lugar una serie de conflictos bélicos que convencionalmente se denominan Guerra del Peloponeso. Los contendientes fueron la Liga Ateniense, encabezada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta. El escenario de la guerra fue muy amplio: Sicilia, la Magna Grecia y Asia Menor. Se vieron implicadas muchas comunidades griegas, partidarias de tendencias democráticas y oligárquicas. Durante el conflicto se produjeron incalculables destrucciones materiales y pérdidas humanas. Los guerreros Solón y Fidias participaron en las batallas y murieron como héroes de Esparta y Atenas, respectivamente. Aunque enemigos en el combate, podemos ser testigos de uno de sus diálogos de los muertos en los campos elíseos, que según la mitología griega estaba destinado a los heroicos guerreros. Yo, Solón, ciudadano soldado hoplita de Esparta, caí en la batalla de Pilos en el 425 a.C., donde vencieron los atenienses al mando de Demóstenes, y defendí con mi lanza sin tregua la ciudad. Fui separado de mi madre a los 7 años, con la intención de ser entrenado en la Gogé, donde me formaron tanto física y militarmente como en las artes de la danza, la música y las letras, y así convertirme en el soldado valiente que acabé siendo.
Tuve varios compañeros que no lograron superar todas las etapas con éxito y fueron llevados a la Apótetas, lugar de abandono, al pie del monte Taigueto, donde se les arrojó a un barranco. Lo mismo que hicieron con aquellos que al nacer no pasaron el examen de la comisión de ancianos. Los que no eran hermosos y bien formados eran inútiles y una carga para la ciudad. Solo unos pocos de los expulsados lograron sobrevivir y años después los vi en el mercado siendo vendidos a un rico éforo. Al morir, Caronte, atravesando el río Caronte con su barca, llevó mi alma al Hades. Hermes me condujo ante el tribunal de Minos, Éaco y Radamantis. La sentencia me llevó al Elíseo, morada de las almas de los muertos virtuosos. ¿Y tú, Fidias? Dejamos de ser enemigos hace mucho tiempo. ¿Qué puedes contarme? Seguí el mismo camino que tú, Solón. Nací en Atenas. Como Efebo a los 18 años me inicié en la instrucción militar, en la escuela a la que llamábamos Paideia. A mí y a mis compañeros, además de enseñarnos el arte de la guerra, también nos formaron en la lectura, escritura, música, dibujo y un largo etcétera. A los 21 años, una vez finalizada mi formación, recibí las armas e hice el juramento de fidelidad a Atenas, en la Asamblea de Ciudadanos de la Bule. Piloteé uno de los barcos de la gran flota ateniense. Antes de salir para Sicilia, nuestro jefe ofreció un sacrificio a los dioses y una oración. Salimos de Pireo hacia Siracusa en el 413 a.C. En un día nefasto fuimos derrotados tras el mal augurio de la huida de Alcibíades a Esparta. Debimos hacer caso del oráculo de Delfos, que pronosticó la victoria de Esparta. Mis restos y la de los otros marineros fueron llevados a la Acrópolis de Atenas. ¿Y tú, Solón, qué recuerdos tienes de tu tierra? Recuerdo con nostalgia a mi madre, mujer espartana de gran carácter que nos criaba a mí y a mis hermanos con mucha dedicación, mientras que mi padre participaba en la guerra o se dedicaba a la magistratura de la ciudad de Esparta, en la asamblea, y como aforado con grandes responsabilidades. Recuerdo el mal humor de mi padre por las discusiones y el griterío de la asamblea. Menos mal que los ilotas nos enviaban suficientes alimentos, ya que nuestro sistema económico se basaba en su totalidad en el trabajo de estos. Como ya sabes, en Esparta cada ciudadano soldado disponía de tierras cedidas por el Estado, pero eran los ilotas los que las cultivaban. Nosotros solo nos dedicábamos a los temas militares. También recuerdo a mis hermanas y el entrenamiento físico y mental que hicieron para convertirse en fuertes madres, que debían criar a los que, más tarde, fueron mis valientes sobrinos. También recuerdo a mis familiares, que desgraciadamente murieron a causa de la peste, que asoló a Atenas en el verano del 430 a.C. La peste eliminó una tercera parte de la población de Atenas, incluso al gran Pericles. También recuerdo que los espartanos incendiaron y destruyeron nuestras cosechas, de trigo, vid y olivo, que estaban destinadas al comercio en sus colonias, en Egipto y Asia. Sin duda, estas fueron una de las causas que contribuyeron a perder la guerra. ¿Y qué decir de nuestros sistemas políticos? Tendrás que reconocer que nuestra Asamblea de Ciudadanos en Atenas era mucho más democrática que la vuestra en Esparta. Vosotros teníais 2 reyes, en cambio nosotros escogíamos a nuestros representantes de la Bule y de la magistratura, gracias a que en la eclesía estábamos todos admitidos, excepto los cetes, claro, ellos eran demasiado pobres. Sí, es cierto. Sin embargo, vuestros filósofos Platón y Aristóteles tenían en más estima nuestro sistema. Recuerda que vuestra asamblea en Atenas, por votación, condenó a muerte a Sócrates. Además, nuestros 5 éforos siempre hicieron un buen trabajo en vigilar a los reyes, y nuestra pella, como llamábamos nosotros a la asamblea, era soberana. ¿Sabías, Solón, que en Atenas hubo un poeta, estadista y legislador con tu mismo nombre? Él hizo un gran trabajo con sus reformas legislativas, económicas y sociales, que mejoraron la vida de nuestra población. Dejemos a Fidias y Solón en su eterno diálogo en los campos elíseos.